Este día vamos a estudiar acerca de la ley. Quiero comenzar explicándoles un poco de un periodo específico en la historia donde el uso de la ley perdió el propósito por el cual fue dada. Durante el periodo intertestamentario, o el periodo también conocido como periodo del silencio, la ley ocupó un estatus diferente al que Dios estableció. El judaísmo estableció un estatus para la ley a tal punto que la ley vino a hacer sombra al pacto de Dios. La observancia de la ley empezó a considerarse como la base sobre la cual Dios iba a juzgar a toda la humanidad. Se decía que era la base no solamente de la relación con Dios, sino que la ley era la base de la esperanza, la base para la justificación, la base para la justicia propia delante de Dios, la base para la salvación y la resurrección y la vida eterna. Se pensaba que la obediencia a la ley traería el reino y la transformación al mundo. Como lo dice el teólogo George Ladd comentando acerca del estatus que la ley llegó a tener, la ley consigue la posición de un intermediario entre Dios y los hombres. Esa era la posición en la que se le puso a la ley. Y era algo que caracterizó precisamente al judaísmo rabínico. Y es por esta razón que en este momento de la historia, la ley tomó, y la Torá específicamente se llegó a convertir en el único mediador entre Dios y los hombres. Y todo lo relacionado a Dios, al pueblo de Dios, vino a estar subordinados al cumplimiento de la ley. Para el judaísmo, el cumplimiento o la obediencia de la ley garantizaba no solamente la justicia delante de Dios o la justificación delante de Dios, sino también la vida en el mundo venidero. Es más, para ellos, en cuanto más estudiaba la ley, más vida había. Y en ese contexto, en esa idea, en ese estatus que se le da a la ley, Pablo responde a esto en una carta, y le pido que me acompañe. Va a ser una carta y un pasaje que vamos a estar estudiando bastante esta noche, que es Gálatas, capítulo 3. Y Pablo comenta respecto a este estatus que se le ha dado a la ley. Gálatas, capítulo 3, vamos a leer del versículo 6 al versículo 12. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vemos cómo Pablo lo que está haciendo es recordando la posición de la ley versus ese pacto que Dios hizo con el pueblo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si usted recuerda cuando Dios le da la promesa a Abraham que de él iba a salir
De él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, ¿se recuerda? Que de Abraham iba a tener una descendencia tan grande como que no iba a poder contar, se recuerda, hablando de la simiente. Para ese momento no existía la ley, sino que él creyó por fe. Y vemos entonces que la relación entre el pueblo de Dios con Dios no nace de una obediencia a la ley, nace del pacto, nace de la gracia de Dios, nace de la elección incondicional de Dios. La ley revela la voluntad de Dios y la ley muestra cuál es la relación adecuada con Él, cómo su pueblo debe de relacionarse con Él. La ley también muestra quién es Dios. Pero Israel se equivocó buscando en la ley un medio para justificación, pensando que las obras, el cumplimiento de la ley, los salvaría. Pensando que en la ley encontrarían la justicia necesaria para llegar a Dios. Y demostraron de tal manera ser ignorantes de la justicia que proviene de Dios, la cual únicamente se recibe por la fe. Ellos establecieron su propia justicia de obras y no se sometieron a la justicia de Dios, la cual es por la fe. Por lo tanto, nunca el propósito de la ley fue ser un puente entre los hombres y Dios. La ley no fue dada para ser un medio de justificación delante de Dios por medio de la obediencia perfecta a ella. Por el contrario, la ley fue dada en el marco de un pacto que Dios hizo con Abraham, donde Él iba a ser el Dios, su Dios, y ellos vendrían a ser su pueblo. En ese contexto es que es dada la ley. Pero esa relación entre el pueblo de Dios y Dios inicia únicamente en la gracia de Dios, esa gracia que es soberana. ¿Acaso Abraham era creyente cuando fue llamado por Dios? Ese vínculo que hay entre Dios y su pueblo no viene producto de la obediencia a la ley. Viene producto de la gracia, la misericordia y la decisión soberana de Dios. Y es por eso que Pablo profundiza aún más y nos explica esto mismo ahí en Gálatas. Acompáñenme, vamos a leer ahora el versículo 16 al 18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. A Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Se recuerda que Dios habló por primera vez de la simiente en Génesis? Y luego es ratificado el pacto con Abraham para resguardar esa simiente. Y aquí aclara que no habla de muchas simientes, habla de una simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Esa simiente de los hijos de Dios. Dios la resguardó a través del pacto con Abraham. Dios la resguardó ratificando luego pactos con David. Antes de Abraham lo hizo con Noé.
Y este pacto fue ratificado por Dios mucho antes que la ley estuviera. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, pasaron 430 años antes de que llegara la ley. Vemos a Pablo entonces aclarando que el vínculo, la relación de Dios con los hombres no es a través de la obediencia a la ley. La ley jamás fue el puente que el hombre necesitara para llegar a Dios. La obediencia a la ley jamás fue el medio para justificar al hombre delante de Dios, para reconciliarse con Dios. Por lo tanto, la ley no fue dada para justificación y no fue dada para salvación. Nadie, absolutamente nadie, puede salvarse por la obediencia a la ley. Aun cuando algunos podríamos pensar que en el Antiguo Testamento las personas obtenían su salvación a través de la obediencia a la ley. Pero vemos que la Biblia no nos enseña eso. Usted puede ver en Hebreos, hablando de personajes del Antiguo Testamento, cómo cada uno de ellos fue salvo por la fe. Porque si fuera por la obediencia a la ley, entonces no tendría oportunidad de salvación Adán. No tendría oportunidad de salvación Noé, no hubiera tenido oportunidad de salvación Abraham, porque para ese momento la ley no estaba dada. Recuerda que la ley vino le fue dada a Moisés. Justo cuando ellos, después que salen de Egipto, pasaron 400 años en Egipto. Que a Egipto llegaron porque hubo hambruna en la tierra, si usted se recuerda, y que Dios utilizó a José para preservar la simiente. José, siendo el segundo al mando de Egipto, él recibe a sus hermanos y recibe al pueblo de Dios. Ellos se quedan ahí y luego pasa 400 años y llega un momento donde ellos se volvieron esclavos de los egipcios. Luego Dios los liberta, surge el libertador, Dios utiliza a Moisés y luego viene la ley. Sin embargo, la obediencia a la ley era un criterio establecido por Dios que debían de someterse todos aquellos que estuvieran bajo el pacto. Y usted lo puede notar en el Antiguo Testamento, cómo Dios hace un énfasis a la obediencia a la ley como parte de las responsabilidades dentro del pacto. Y es más, la Biblia en específico nos dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, que Abraham fue justificado por medio de la fe, no por medio de la obediencia. Y Pablo viene entonces a hacer énfasis en esto, porque en ese momento, en el judaísmo se enseñaba que para tener una relación con Dios era necesario la obediencia perfecta a la ley. Para poder un hombre justificarse delante de Dios era necesario la obediencia perfecta a la ley. Pero ese concepto en sí mismo mezcla dos ideas que no tienen oportunidad de ser mezcladas: las obras y la gracia. Y es por eso que Pablo viene a aclarar este punto. Que para ser justificados delante de Dios no depende de la obediencia a la ley. Porque si somos claros, para que alguien pueda justificarse a través de la ley, tiene que cumplir la ley de manera perfecta. Una vez que alguien incumpla la ley, en un punto es como que incumple toda la ley. Y no hay otra oportunidad. Una vez que se incumpla alguna de las cosas de la ley, eso acarrea condenación.
Si incumple uno de los puntos de la ley, viola toda la ley. Y entonces surge una pregunta muy lógica. Bueno, si nosotros creemos, si los judíos en ese momento creían que la justificación venía por la obediencia a la ley, y Pablo les dice, bueno, en realidad nadie puede ser justificado a través de la ley, nadie puede salvarse a través de la ley, entonces surge la pregunta, ¿para qué está la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿Cuál fue el propósito? Porque déjeme decirle que la ley sigue estando vigente. Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirlo. De forma muy similar, Pablo habla de la ley como la ley de Dios. Habla la palabra de Dios acerca de la ley. Pablo lo hace en Romanos capítulo 7 y dice que es santa, justa y buena. La ley es espiritual. La ley muestra la santidad de Dios. Por lo tanto, la ley a la verdad es santa y el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. ¿Sabe por qué? Porque la ley revela el carácter del legislador. Usted puede ver en las leyes cuál es el carácter de los legisladores. Y la ley de Dios manifiesta el carácter de Dios, siendo Él el legislador. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Si jamás alcanzaremos la rectitud, si no podremos tener la capacidad de adherirnos, si no podemos ser justificados, ¿para qué se nos fue dada la ley? Y Pablo nos contesta esa pregunta en Gálatas capítulo 3. Nos quedamos en el versículo 18. Ahora vamos a leer el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. La primera razón por la que Dios dio la ley es para mostrar nuestra pecaminosidad. Es para mostrar nuestra condición pecadora delante de Dios. La ley nos hace ver nuestra condición delante de Dios. La ley nos grita que somos pecadores. La ley no hace que nosotros pequemos. La ley no nos conduce a pecar, sino que la ley nos hace ver que nuestras acciones son pecaminosas delante de Dios. ¿Cómo puede usted saber en una evaluación, en una prueba, si usted está bien o está mal, si no hay indicadores con los cuales usted comparar si está bien o está mal? Y lo que Dios hace es precisamente eso, que Dios pone la regla, esas reglas que fueron escritas en nuestros corazones como seres humanos. Pero Dios las determina para que veamos ahora cuántas veces nosotros incumplimos la voluntad de Dios. Cuántas veces actuamos en forma contraria a la voluntad de Dios. La ley fue dada para que usted y yo entendamos la profundidad de nuestra pecaminosidad. Para que el ser humano pueda ver la condición de sus pensamientos, la condición de su corazón. Y es por eso que Pablo explica este punto en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Yo conocí el pecado a través de la ley. ¿Sabe que la ley no solo involucra lo que dice literalmente en ella? Una interpretación correcta de la ley va mucho más allá. La concepción de la ley y el alcance de la ley es profundo, porque lleva a medir las intenciones, lleva a medir la condición humana, no solamente actos externos, sino la condición del corazón malvado del hombre. Vemos que la ley nos dice, no cometerás adulterio. Pero si usted recuerda, Jesús vino y explicó qué implicaba no cometer adulterio. Y Jesús nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley nos hace ver nuestro interior y darnos cuenta qué tan pecaminosos somos, qué tan malvados somos como seres humanos, cuál es nuestra naturaleza delante de Dios. De igual manera la ley nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo que implica esto es que debemos de reverenciar a Dios en todo lugar, debemos de temer a Dios con nuestros ojos. Debemos de respetar sus ordenanzas, obedecerlas. Debemos de caminar en temor a Él y en amor a Él. Hermanos míos, seguramente no hay nadie aquí que esté tan endurecido en su propia justicia que pueda decir yo soy inocente. Y es eso lo que hace la ley. La ley condena el pecado. Y es útil para eso. La ley nos humilla, nos hace ver qué tan culpables somos delante de Dios. Recuerde que una sola infracción a la ley, en una parte de ella, nos hace culpables, nos condena para siempre. El que ofende a Dios incumpliendo la ley en un punto, se hace culpable del incumplimiento de toda la ley. Yo le pregunto ahora, si tenemos en perspectiva eso, ¿qué tan culpables somos delante de Dios? ¿Cuántas veces infringimos la ley de Dios diariamente? Con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestras acciones. Porque la exigencia de la ley es el cumplimiento perfecto. Puesto que la ley es perfecta, lo que se ordena es una obediencia de manera perfecta. La ley nos grita, tú estás condenado. Por eso Dios estableció la ley. Para que no haya excusa. ¿Acaso alguno de nosotros puede levantarse y decir, Dios, te doy gracias porque no soy como uno de estos hombres? Sin que la ley nos acuse. Seguramente ninguno de nosotros, siendo conscientes de esto, podría decir, he diezmado la menta y el comino, y todo lo he guardado desde mi juventud. Sino más bien la ley, cuando toca nuestra mente y nuestro corazón,
Nos hace sentarnos junto a aquel publicano que le dijo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. La ley nos muestra que somos pecadores. La ley nos muestra que somos malos, que no hay bondad en nosotros, que no somos justos. Y aquel hombre que se considere justo es porque no conoce la ley de Dios. Aquel que piensa que no ha quebrantado la ley de Dios y que merece la salvación por sus propias obras, simplemente no entiende. Todo lo que hace o todo lo que podemos hacer frente a la ley es sentirnos culpables delante de Dios. Es darnos cuenta de nuestra condición. La ley nos mayuga, nos golpea. La ley no fue dada para darnos vida. No fue dada para vestirnos, no fue dada para limpiarnos, no fue dada para justificarnos. Y no solamente es para que veamos nuestra condición, hay una segunda razón por la cual Dios estableció la ley. La ley sirve para aniquilar toda esperanza de salvación por medios propios. Porque la mayoría de los hombres, aun cuando reconozcamos nuestra culpabilidad delante de Dios, podemos tomar la decisión o podemos decir: bueno, yo sé que soy culpable, sé que soy merecedor de la ira de Dios, pero de aquí en adelante yo voy a cumplir la ley a perfección. Yo voy a ser obediente de manera perfecta. Pero quiero recordarle algo. Si acaso eso fuera posible, ¿qué pasa con todas las transgresiones anteriores? Y es que en realidad eso no es posible. Y la ley nos pone su mano en la boca y nos dice: no digas eso, porque eso no es posible. La ley nos recuerda que aun cuando usted y yo reconozcamos que hemos pecado delante de Dios y tratemos de esforzarnos por obedecer de manera perfecta y cumplir la ley, eso no será posible. Por eso el apóstol Pablo nos aclara este punto en Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No hay oportunidad. La ley Dios nos la da para que entendamos que no podemos hacer nada para justificarnos delante de Él. Aun cuando nos arrepintamos, aun cuando reconozcamos nuestra condición, seguiremos fallando. Porque la deuda que adquirimos delante de Dios por la transgresión que hicimos a sus mandamientos, a su voluntad, no va a ser borrada por un esfuerzo de obediencia a la ley. La justicia de Dios es inflexible. La voluntad, el deseo de una obediencia perfecta no va a expiar la culpa de todas las transgresiones que hemos cometido delante de Dios. La única forma es recibir la expiación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por mucho que digamos voy a tratar de ser mejor, eso no nos va a llevar a justificarnos delante de Dios. Y la ley nos está diciendo constantemente: por más que te esfuerces, no puedes.
Aunque tú digas voy a cumplirla perfectamente, no vas a poder. ¿Sabe por qué la ley nos recuerda eso constantemente? Porque nuestra desobediencia a la ley, el incumplimiento imperfecto de la ley, el cumplimiento imperfecto de la ley, no es un problema de voluntad, es un problema de naturaleza. Nuestra naturaleza no nos permite obedecer perfectamente la ley, y eso es lo que la ley nos recuerda. Por más que te esfuerces, no vas a poder, porque tú tienes una naturaleza pecaminosa, una naturaleza mala. Eres enemigo de Dios por naturaleza. Estás separado de Dios, estás muerto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sirve para este propósito. Es como un martillo para nosotros que nos recuerda nuestra condición delante de Dios. Y Lutero decía unas palabras muy enérgicas respecto a la ley, y quiero que las leamos, porque precisamente habla de este propósito de la ley. Si alguien no es un asesino, ni un adúltero, ni un ladrón, y se refrena externamente del pecado, como lo hacía el fariseo que es mencionado en el Evangelio, esa persona juraría que es justa y por lo tanto concibe una opinión de justicia y presume de sus buenas obras y de sus méritos. A tales personas Dios no puede ablandar ni humillar de ninguna otra manera para que puedan reconocer su miseria y su condenación, sino por medio de la ley, porque ese es el martillo de la muerte, el trueno del infierno y el rayo de la ira de Dios, que hace polvo a los hipócritas insensibles y obstinados, porque mientras habita en el hombre la opinión de justicia, habitará en él también el orgullo incomprensible, la presunción, la seguridad, el odio hacia Dios, el desprecio a su gracia y a su misericordia, la ignorancia de las promesas y de Cristo. Es que cuando Dios pida cuentas a cada uno de los hombres, aquellos que creen, aquellos que piensan que por sus obras fueron justificados o deben ser justificados delante de Dios, la herramienta que Dios va a utilizar va a ser su ley. Porque la ley nos hace darnos cuenta de nuestra naturaleza. No solamente nos dice que hemos pecado, sino que nos dice lo que Pablo decía: el bien que quiero hacer, no hago. Por su naturaleza. Y la ley de Dios nos recuerda. La ley de Dios le recuerda al ser humano y le dice: tu propia voluntad, tus fortalezas, tus fuerzas jamás podrán justificarte delante de Dios. Ese es uno de los propósitos por el cual Dios establece su ley. Y es por eso que ante esta realidad no hay orgullo que podamos presentar delante de Dios. No hay jactancia de buenas obras que podamos presentar delante de Dios. Por eso Pablo insiste en este punto en Romanos 3, versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La ley nos está diciendo todo el tiempo: tú necesitas la fe para ser justificado. Entiende, tú no puedes justificarte delante de Dios. La ley es ese vocero que nos está recordando constantemente eso, que nos hace ver esa realidad. No solo vemos nuestro nivel de maldad, sino que le recuerda al hombre que por sus propios medios es imposible justificarse delante de Dios.
La ley, por lo tanto, bota nuestro orgullo, nuestra jactancia delante de Dios, para que con humildad podamos entender que solamente por medio de la fe podemos ser justificados delante de Él. Y esto nos lleva a un tercer propósito, que es uno de los más hermosos del por qué Dios dejó la ley. Que la ley hace que nosotros podamos ver el valor, la necesidad que tenemos de un Salvador. Aun cuando la ley nos hace ver nuestros pecados y nos recuerda que somos enemigos de Dios y nos recuerda nuestra condición, nuestra incapacidad, nuestra impotencia para poder salvarnos y justificarnos delante de Dios. Es precisamente la ley la que nos hace ver que necesitamos un Salvador. Nos hace ver la belleza de nuestra redención. Nos hace ver la belleza de nuestro Redentor. Nos permite ver la excelencia de nuestro Rey. Nos permite valorar lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Nos permite entender y valorar qué tan santo es Cristo Jesús, que fue capaz de cumplir la ley de forma perfecta. Algo que nosotros no podemos hacer jamás. Ni siquiera por un corto tiempo podemos cumplir la ley de manera perfecta, porque constantemente estamos fallando. Cuando nosotros vemos los mandamientos y pensamos, qué terrible, qué estrictos, qué severos, nos podemos dar cuenta qué tan santo es Cristo Jesús. Qué tan arriba está Él de nosotros. Nos podemos dar cuenta de la santidad y la perfección de Dios. Y eso debería de llevarnos a valorar a nuestro Salvador. Entender que la ley nos condena, pero que Jesús pagó un precio por nuestra justificación y Él vino a ser nuestra justificación. Lo amargo en nuestra vida al de darnos cuenta de la maldad que hay en nosotros por medio de la ley. Lo triste que es darnos cuenta de nuestra incapacidad de justificarme delante de Dios a través de la ley es contrastante con la dulzura y la belleza de la justicia que obtenemos en Cristo Jesús por su gracia y su misericordia para con nosotros. Siendo nosotros pecadores, malos, sin esperanza, ahora la gracia de Dios ha venido a nosotros. Y algo que jamás podríamos hacer, que es justificarnos delante de Dios, lo obtenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y volvamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 21 al 24, donde Pablo habla acerca de este punto o de esta utilidad de la ley. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? ¿La ley es mala? Es que la ley no fue dada para darnos vida, para vivificarnos. Y ese era el problema en ese tiempo. Y sigue siendo un problema hoy en día. ¿Cuántas personas piensan que pueden justificarse delante de Dios por las buenas obras?
Cuando usted ha compartido el Evangelio con alguien más de alguna vez, de seguro le han dicho, no, si yo soy bueno. Mira, yo estoy bien con Dios. Ahora entendemos por qué Jesús les dijo a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras, escudriñan la ley, pensando que en ellas van a encontrar vida, porque era el pensamiento en ese momento. Pero no quieren venir a mí, porque quien nos da vida es Cristo Jesús. Solo a través de Él podemos ser justificados delante de Dios. Solo a través de Él podemos obtener la salvación. Él es el único camino para llegar a Dios. La ley jamás fue un camino creado por Dios para llegar a Él. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando nosotros vemos la ley, vemos lo perfecta que es, vemos lo estricta que es, y vemos al mismo tiempo nuestra condición. Vemos nuestra naturaleza y nos damos cuenta que la ley no va a cambiar esa naturaleza, sino más bien nos hace darnos cuenta que estamos condenados, separados, que estamos muertos. Que esa misma ley nos acusa y nos dice que somos transgresores y por lo tanto estamos en condenación. Esa misma ley nos dice, pero hay una esperanza. Tú necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús, tu Redentor. Es la ley la que nos conduce a Cristo. Nos lleva de la mano en el camino y nos enseña nuestra condición, nuestra incapacidad, nuestra miseria y nos deja frente a la cruz. Cuando usted ve en el versículo 24 que dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, sabe que esa palabra ayo se puede traducir como pedagogo. Y es que los ayos eran siervos o esclavos de confianza de la gente de familias romanas de mucho dinero, que su responsabilidad era supervisar a los hijos, guiarlos, normalmente desde 6 años hasta llegar a 16 años. Ellos eran los encargados de llevarlos a sus maestros o a las escuelas, a sus entrenamientos físicos, llevarlos y traerlos de regreso, era cuidarlos. Y cuando Pablo está comparando a la ley como ese pedagogo del creyente, lo que Dios nos está queriendo enseñar es que precisamente es la misma ley la que nos dice, tú no puedes, tú estás condenado, tú necesitas un Salvador, y nos dice quién es ese Salvador, que es Cristo Jesús. Porque toda la ley da testimonio de Cristo. La ley no puede salvarnos. La ley ha sido dada para que seamos conscientes de la necesidad de Cristo. Que solamente la justificación viene por la fe. Por lo tanto, usted y yo no podemos pensar que la ley es mala. La ley manifiesta el carácter de Dios. La ley nos hace ver quién es Dios, nos hace conocer a Dios. Pero también la ley nos lleva a nuestro Salvador y Redentor Cristo Jesús. Y es por eso que la ley misma es una gracia de Dios para nosotros. Muchas veces tenemos concepciones negativas acerca de la ley, porque escuchamos la palabra legalismo, porque pareciera que solo nos condena, que es como aquel que todo el tiempo está poniéndonos el dedo, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que es la gracia de Dios, porque para que un hombre
ve a su Salvador, necesita reconocer que es pecador. Necesita reconocer su condición delante de Dios. Porque si no fuera así, entonces la salvación dependería de nosotros mismos. Y la ley es gracia de Dios para nosotros. Por eso Juan en su Evangelio nos dice algo impresionante respecto a este punto, que la ley es gracia de Dios. Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Como usted sabe, todo el contexto del capítulo 1 viene hablando de quién es Jesús. ¿Se recuerda? Y el Verbo se hizo carne y empieza a hablar de Jesús. Y hablando de Jesús dice, porque de su plenitud tomamos todos, de la plenitud de Cristo. Gracia sobre gracia. Pero ¿de qué gracia se está hablando? Está hablando de dos manifestaciones de la gracia de Dios. Inmediatamente dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esa es la primera gracia. La ley fue una gracia de Dios para nosotros porque nos hace darnos cuenta de la necesidad que tenemos de un Salvador. Y a la vez la misma ley nos dice que tenemos que llegar a la cruz. Pero sobre esa gracia hay una gracia más grande. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esa gracia que la ley nos era para nosotros y ese recordatorio de nuestra condición, pero a la vez era esperanza para nosotros, vino a ser realidad ahora a través de Cristo Jesús. La ley era una gracia que Dios nos da, pero sobre esa gracia ahora tenemos una gracia más perfecta, la cual es Cristo mismo en nosotros. Por medio de Cristo es que la gracia de Dios viene a nuestra vida. Y por eso es que Él vino a cumplir la ley, porque la ley nos decía cómo podemos ser justificados delante de Dios. Y Cristo Jesús vino a cumplir eso de manera perfecta. Para que ahora usted y yo podamos ser justificados por medio de la fe. Esa fe que está puesta en Cristo Jesús. Y la ley sigue obrando en nuestras vidas. La ley sigue estando presente y no solamente nos conduce a Cristo, sino que hay una cuarta razón por la cual Dios establece la ley ahora para nosotros como hijos de Dios. Y es evitar que como cristianos confiemos en nuestra justicia propia. ¿Acaso los cristianos pueden confiar en su justicia propia? Le hago la pregunta. ¿Usted ha visto algún cristiano que se cree mejor que los demás? ¿Que se cree moralmente con la capacidad de poder juzgar a los demás? ¿Usted ha visto cristianos así? ¿O vamos a decir que alguien que tenga esa actitud no es cristiano? Porque si vamos a decir eso, seamos sinceros, y ninguno de nosotros sería cristiano. ¿Usted no se ha sentido alguna vez un poco mejor que otro? Esposas, esposos, ¿alguna vez usted no se ha sentido, mi esposo de verdad necesita de Cristo? O en la prédica, ¿verdad? O uno escuchando una prédica dice, ay, quiero ver, no vino el Juancito y mira, esta palabra está cabal para él, hombre, y no vino, hombre. ¿Acaso esa no es manifestaciones de nuestra justicia propia? Que nos hace pensar como en algún momento los fariseos pensaban que eran mejores que los demás. Líderes, discipuladores, pastores, que muchas veces por el servicio a Dios pensamos que somos más maduros que los demás cuando somos más infantiles, que todavía tomamos lechita, debiendo comer carne.
Y la ley sigue advirtiéndonos, sigue recordándonos nuestra condición delante de Dios. ¿O acaso hemos dejado de tener maldad en nosotros? Por eso es que la Biblia nos invita a ir delante de Dios y confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y nos asegura algo, que Él es fiel y justo para perdonarnos porque ya hemos sido justificados por la obra de Cristo. Pero además, ¿qué dice la palabra a continuación? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? O sea que sigue habiendo maldad en nosotros. Por eso la ley sigue recordándonos. La ley debería de llevarnos a la humildad delante de Dios. A reconocer que solamente en Cristo podemos venir delante de Dios. Solamente por Cristo usted y yo podemos entrar al trono de la gracia. Y eso bota cualquier jactancia, bota cualquier orgullo, pero también bota cualquier esperanza podrida hacia nosotros mismos. Señor, es que yo no merezco esto que estoy viviendo, si yo soy tu hijo, te sirvo, No somos merecedores de eso. Es cierto, somos merecedores de mucho más. Somos merecedores de la muerte, de la ira de Dios, pero por la misericordia y la gracia de Dios hemos sido justificados, santificados. Y la ley nos sigue recordando esto. Y por eso Jesús dijo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Porque los escribas y fariseos tenían una confianza en su propia justicia. Y como hijos de Dios debemos de resguardarnos, de confiar en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestras intenciones, porque a la verdad la ley nos dirá que son malas. Si hay algo bueno en nosotros es Cristo Jesús, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero de nosotros no puede salir nada bueno. Y la ley nos recuerda eso. Ya no hay condenación para nosotros. La ley ya no nos condena, porque ya Cristo pagó el precio. Pero sí nos sigue recordando de nuestra naturaleza, de nuestra dependencia a Cristo, a su gracia todos los días. Qué triste es que muchos cristianos pareciera que ya no necesitan de la gracia de Dios día a día. Muchos cristianos no somos conscientes que día a día necesitamos escuchar el Evangelio, vivir el Evangelio. ¿Y de dónde parte el Evangelio? Reconociendo que Dios es creador de todas las cosas, ¿verdad? Pero el segundo componente importante dentro del Evangelio es reconocer que somos pecadores. Pablo nos enseña eso y nos recuerda esto. Y un teólogo que habla acerca de esto es, ya lo mencionamos antes, es Ladd. Hace un comentario que creo que es muy atinado y dice: está claro que la ley continúa siendo la expresión de la voluntad de Dios para nuestro comportamiento, incluso para aquellos que no están bajo la ley. Y algo importante para ir concluyendo es que no podemos pensar que ya ahora en Cristo no tenemos que obedecer la palabra de Dios. No podemos ignorar los mandamientos. Es más, Jesús ratificó y dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y también nos dijo: si vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ahora en Cristo Jesús somos libres. Es cierto, somos libres de la esclavitud del pecado. Pero esa libertad nos lleva a obedecer los mandamientos.
Sin Cristo no teníamos la naturaleza necesaria para obedecer. Ahora en Cristo tenemos la capacidad para obedecer y la ley nos recuerda eso. No confíes en ti mismo, confía en Cristo. La ley nos lleva a depender de Cristo. Nos recuerda que en nuestras propias fuerzas no vamos a obedecer. Necesitamos morir para que Él crezca. Necesitamos menguar. Necesitamos que Él produzca los frutos. Lo que nosotros tenemos que hacer es estar adheridos a Él. Depender de Él. No podemos pensar entonces que el hacer la ley, el cumplir la ley es legalismo. ¿Sabe qué es legalismo? Legalismo es cuando usted hace un seguimiento esclavizante de la ley, pensando que eso va a conseguir un mérito delante de Dios. Eso es legalismo. Por lo tanto, nosotros podemos estar siendo legalistas cuando servimos a Dios pensando que eso nos va a dar un mérito para con Dios. Eso es una actitud legalista. Pero hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios, en ningún momento será legalismo. Y por eso quisiera terminar en esta noche haciendo una invitación. Primero, a que escuchemos el Evangelio hoy y día tras día. Que dejemos de vanagloriarnos en nuestra propia justicia si en algún momento lo hicimos. Que abandonemos esa falsa esperanza que hay en la bondad humana y en el esfuerzo de las buenas obras. Y que reconozcamos día a día que Cristo sufrió en nuestro lugar para que usted y yo pudiéramos tener comunión con Dios por medio de la fe en Él. Que solamente a través de Cristo Jesús obtenemos nuestra santificación y nuestra justificación, la expiación de nuestros pecados y así la salvación. Por lo tanto, en esta noche quiero hacer una invitación para todos aquellos que están trabajados y cargados, todos aquellos que están heridos y mutilados por el pecado. Vengan. Todos aquellos que somos pecadores, vengamos. Todos aquellos que somos moralistas, vengamos y rindámonos delante de Dios, reconociendo nuestra condición. Rindámonos delante de Cristo Jesús. Abandonemos nuestra propia confianza y depositemos nuestra confianza en Cristo. Porque solamente en Él hay esperanza. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay justicia. Y si bien es cierto, debemos obedecer, pero para los hijos de Dios no existe obligación de obedecer, sino una devoción de manifestar el amor hacia Dios en la obediencia, que es totalmente diferente. Ya no hay exigencias de obras para nosotros, sino más bien una manifestación de un fruto como consecuencia de esa nueva naturaleza que usted y yo tenemos ahora en Cristo Jesús. Y quisiera concluir en esta noche leyendo un pasaje de la Escritura que creo que es la mejor manera en que podemos cerrar esta enseñanza, y es 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mi amada familia, el que se gloríe, gloríese en el Señor.